Muy bien, yo quisiera compartir esta mañana algo que tenía en mi corazón, ¿no? Y que quería dejarlo en esta mañana. Si quisiera poder abrir la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo del 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. No sé si os habéis dado cuenta lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esta epístola. Estos primeros versículos, y no solamente estos primeros versículos, los que siguen también, pero os daréis cuenta de lo que está hablando es que hay una serie de beneficios de haber sido justificados por Cristo. Y por tanto, de ser salvos. Si somos justificados en Cristo, también somos salvos. Y esos beneficios empiezan a decir cuáles son los beneficios de la justificación en Cristo Jesús. El primero es la paz. ¿Sí? Y hay una palabra que emplea ahí el apóstol que se llama entrada por la fe a esta gracia. Esa palabra en griego significa, es como la llegada a un puerto de un barco cuando ha sido ese barco por grandes tormentas azotado en el mar, de tal forma que el barco que ha sido azotado en el mar con grandes tormentas llega a un puerto y por lo tanto coge la calma después de haber pasado esa gran tormenta en el mar, ¿no? Es el puerto, podríamos decir, dice, en nuestra condición de pecadores, en la que hemos sido justificados en Cristo. Esa condición de pecadores que teníamos era algo en nuestra vida tan fuerte, en el cual había tantas cosas en nuestra vida, era como un mar embravecido, de tal forma que cuando llegamos a el puerto, encontramos la calma en el Señor Jesucristo. Es decir, llegamos al puerto de la gracia de Dios. ¿Sí? Así que eso está diciendo el apóstol Pablo. Lo primero de esos beneficios es la paz. Lo segundo es el amor de Dios, que ha sido, como dice la palabra, derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Pero hay algo que es lo que el Señor ponía en mi corazón, y es el tema de la tribulación. También lo engloba aquí como un beneficio de la justificación en Cristo Jesús. Y bueno, decir que la tribulación es como un beneficio de la justificación en Cristo Jesús es un poco chocante, ¿no? Nos puede chocar, nos podemos sentir un poco diciendo, bueno, la tribulación no es fácil, no es cómoda, es difícil para nuestra vida, tenemos que soportar, tenemos que vivir momentos muy difíciles. Pero el apóstol Pablo lo plantea aquí como un beneficio de la justificación. Y dice el apóstol lo siguiente, dice que él se gloriaba en la tribulación. ¿Qué cosa? Te llama la atención porque la tribulación es una realidad en la vida del creyente. En la vida del mundo, total. No hay duda, pero en la vida del creyente, la palabra en muchos sitios contempla que la tribulación es algo que forma parte de la vida del creyente. No podemos quitar con las nuevas teologías que están surgiendo que el sufrimiento y la tribulación no forman parte de la vida del creyente, aunque hayamos sido justificados en Cristo Jesús. Forma parte de la vida del creyente. Ahora, el apóstol Pablo tenía claro una cosa,
Por eso él se gloriaba. Tenía claro que en las tribulaciones que él había vivido, y no solo si leéis el 2 Corintios capítulo 11 y leéis todas las epístolas del apóstol, os daréis cuenta de las tremendas tribulaciones que el apóstol Pablo sufrió. En 2 Corintios habla de azotes sin número, habla de cárceles más, de peligros de gentiles, peligros de la ciudad, peligros de desierto, peligros del mar, falso hermano, peligros de muerte muchas veces, trabajos, fatigas, apedreado, náufrago, peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los desolación. Es decir, la vida del apóstol Pablo, cuando él dice que tuvo tribulación y que él se gloriaba en la tribulación, es tremendo. Es tremendo. Porque está hablando alguien que realmente sufrió por el Evangelio de Cristo. Ahora, él tenía claro una cosa. Él tenía claro que Cristo, cada vez que él sufría tribulaciones, Cristo iba a ser glorificado en otros. Y él tenía claro que cada vez que él sufría tribulaciones en su vida, Cristo, no solo Cristo, el Evangelio de Cristo iba a avanzar a pesar de las tribulaciones. Y no solo eso, hermano, sino que cuando un creyente entendía esto, la vida de un creyente en medio de la tribulación podía ser transformado conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Luego la tribulación hacía su efecto en la vida del creyente para ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Nadie nos gusta sufrir tribulaciones, pero la tribulación es una realidad que nos va a llevar a hacernos más semejantes a Cristo. Ahora, ayer escuchábamos en la convención que se hizo online de los pastores, escuchábamos al presidente de Asamblea de Dios de los Estados Unidos, el pastor Wood, hablaba realmente sobre esto. Es decir, hablaba de Romanos capítulo 8 y hablaba del gemido, no solamente del gemido de la creación, que realmente la creación gime a una, dice la palabra en Romanos capítulo 8, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, sino que dice que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros por nuestra condición. Pero hay una diferencia. Por eso el apóstol Pablo se podía gozar y gloriar en la tribulación. Es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabemos cómo pedir? No. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y no solamente se gloriaba en esto también el apóstol Pablo, sino que en ese mismo texto de Romanos capítulo 8, ya un poco más adelante también el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, habla de que tenemos ese gran sumo sacerdote, ese intercesor que es Cristo Jesús, que nadie nos puede separar de su amor. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién nos condenará? A los escogidos de Dios nadie nos puede condenar, porque Cristo nos llamó y nos justificó. Amén. Así que por estos motivos podemos entender que realmente Pablo se podía gloriar en la tribulación. ¿Sí? Es entendible, ¿no? Podemos entender cómo Pablo se gloriaba en la tribulación. Ahora, en este beneficio que aquí contempla de la justificación en Cristo, de la tribulación, tenemos que verlo, nosotros como cristianos tenemos que verlo así, porque realmente hay unos versículos importantes que vienen detrás, y es que dice que la tribulación va a producir paciencia. ¿Qué cosa? Necesitamos paciencia, hermano. Y la tribulación va a posibilitar esa paciencia que necesitamos. Cuando nosotros nos encontramos bajo circunstancias adversas y permanecemos constantes en esas circunstancias adversas por las que estamos viviendo, Dios, el Espíritu Santo, va a traer a nuestra vida paciencia. La paciencia, si leéis Gálatas capítulo 5, hablando del fruto del Espíritu, es un resultado del fruto del Espíritu. Luego necesitamos incorporar en nuestra vida paciencia. Bien. No sé si habéis dado cuenta, cuando una persona está sometida
continuamente a situaciones adversas, esa paciencia hace como si se estirara la paciencia. Eso es lo que la palabra le llama longanimidad. El longánime es aquel que ha sido ejercitado en paciencia. ¿Amén? Así que, ¿qué produce las situaciones adversas y la tribulación fuera de Cristo? ¿Qué produce? ¿Paciencia? No. Produce todo lo contrario. Produce impaciencia. Produce desesperación. ¿Habéis dado cuenta en este tiempo de pandemia que realmente esto es una realidad? Lo que estoy diciendo. Gente que está viviendo circunstancias difíciles, ¿y qué pasa? ¿Tienen paciencia? No tienen paciencia. Tienen impaciencia. La gente se desespera. La gente no tiene esperanza. La gente viene con miedos, viene con fobias, viene con ansiedades, viene con depresiones. Incluso, desgraciadamente, hemos podido ver, desgraciadamente, cómo gente se ha suicidado por medio y por culpa de esta situación de pandemia, ¿no? Desgraciadamente, esto ha sido una realidad. Luego, la tribulación en Cristo produce paciencia. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque por eso el apóstol Pablo se gloriaba, por eso el apóstol Pablo se gozaba en las tribulaciones. ¿Sí? Ahora, la paciencia, ¿qué es lo que va a producir? Cuando una persona, un creyente, puede decir que tiene paciencia, ¿qué va a producir en esa persona, en ese creyente? Va a producir prueba. Ahí esa palabra no se refiere a prueba así estrictamente como conocemos esa palabra, sino que va a producir lo que se llama un carácter probado. Esa palabra tiene relación con el carácter. Es un carácter probado y un carácter aprobado por Dios. Luego, es muy importante, hermanos. Jesús, el pastor Jesús, hablaba la semana pasada, hablaba de que el carácter de cada uno, de cada creyente, en medio de esta situación de pandemia, ha sido manifestado. Se ha manifestado el carácter de cada uno, no podemos negarlo. Hay gente que ha planteado su propia burbuja, hay gente que se ha comprometido más con el Señor, hay gente que se ha alejado del Señor. Esa es la realidad, ¿no? Y Jesús lo decía la semana pasada cuando predicaba, ¿no? Ha sido una realidad esta pandemia para sacar lo que hay de verdad en cada uno de los creyentes de cara a su compromiso con el Señor. Así que, hermanos, yo con respecto al carácter me quiero parar un poquito en el carácter, por una sencilla razón, y es porque estamos llamados a tener el carácter de Cristo. Por lo tanto, no queda más remedio que pasar por tribulación. El apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 8, él decía peligro, angustia, desnudez, hambre, persecución, tribulación. ¿Y qué decía? Pero en todo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. Hermano, estamos llamados a tener el carácter de Cristo. Y eso quiero que lo tengamos claro. No podemos tener cualquier carácter. Estamos llamados a dejarnos transformar en esas personas nuevas que han cambiado su forma de pensar. Es como dice Romanos capítulo 12, dice, transformando nuestra mente por la renovación de nuestra mente. Tenemos que transformarnos en la renovación de nuestra mente, en ser personas nuevas que tengan el carácter de Cristo. Por eso, Efesios capítulo 4, en el versículo 22 al 24, entre medio de los dos está hablando de una vieja naturaleza y de un nuevo hombre que está vestido conforme a la justicia y a la santidad de la verdad. Entre medias que dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar conforme a la mente de Cristo y dejamos que el Espíritu Santo trabaje con su palabra en nosotros, en nuestra manera de pensar, nos estamos transformando en personas nuevas que van acercándose a tener el carácter de Cristo. Así que, hermano,
¿Queremos dar testimonio de Cristo o no queremos dar testimonio de Cristo? Yo quiero dar testimonio de Cristo. Yo quiero dar testimonio de Cristo. ¿Sabéis cuál es la mejor manera de dar testimonio de Cristo? Manifestando el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que va a traducir en nuestra vida el carácter de Cristo es la evidencia de la acción y del poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Es la acción directa y el poder directo del Espíritu Santo transformando la vida del creyente. Hermano, esto es tan importante porque las religiones no lo pueden hacer. Solamente un Dios personal, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en nosotros, que es el que produce el fruto del Espíritu en nosotros, es el único que puede cambiar a una persona. No lo pueden cambiar las religiones. Por eso el apóstol Pablo le escribía a los colosenses y les decía a los colosenses: vosotros tenéis apariencia de sabiduría, en devoción, en abnegación y en disciplina, pero no tenéis ningún valor sobre la carne. Porque lo hacían ellos en sus fuerzas humanas, no en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, el apóstol le decía: es que no tenéis poder sobre los apetitos de la carne. No vais a poder cambiar vuestra vieja naturaleza cuando aplicáis los esfuerzos humanos de la religión para cambiar vuestra carácter. Solamente es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la palabra como vamos a hacernos nuevas personas conforme aún al carácter de Cristo. Hermano, yo hago un llamado. Jesús hablaba ya la semana pasada del carácter. Lo mencionaba y luego se centró en el aspecto de Filipenses capítulo 2, en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero yo, hermanos, hago un llamado a realmente dejarnos transformar conforme al carácter de Cristo. Esta mañana hemos llamado. Y a mí me llama mucho la atención, no sé si la habéis leído, yo creo que sí la habéis leído todos, pero me llama mucho la atención cuando el apóstol Pablo le escribe las epístolas pastorales. Escribe las epístolas pastorales, ¿sabéis cuáles son? Primera, segunda de Timoteo y Tito. Cuando le escribe las epístolas pastorales y habla de los requisitos de los obispos, lo que el apóstol Pablo está expresando ahí es una manifestación de los rasgos de personas que van a dirigir la iglesia, pero personas que han sido transformadas en su carácter. Luego, el carácter del creyente es tan importante que los requisitos que el apóstol Pablo pone para que alguien dirija la iglesia, como obispo o como diáconos, es el carácter. Así que fíjense si el apóstol Pablo le da importancia a tener el carácter de Cristo. Y hay un texto en Mateo capítulo 11 en el cual vemos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, cuando habla de los que están cargados y trabajados, ¿qué dice Jesús? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice: y llevad mi yugo sobre vosotros, porque el yugo de Jesús es un yugo fácil, dice, y su carga es ligera. Y dice: y aprended de mí, que soy, ¿cuál era el carácter de Cristo? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dice la palabra. Luego, Cristo, si queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que ser mansos. ¿Sabéis lo que significa? La mansedumbre es un fruto también del Espíritu. Aparece como fruto del Espíritu. ¿Y sabéis lo que significa ser manso? Ser manso significa tener esa disposición en cada uno de nosotros de ceder nuestros propios derechos por amor a los demás, en provecho de los demás. Era cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 9 y dice que el galardón
de él es predicar el Evangelio gratuitamente para no abusar de su derecho como apóstol. Él podía ver como el derecho que tenía de apóstol de Jesucristo, podía haber abusado en cuanto a su derecho, pero él no abusa de su derecho como apóstol, sino que presenta el Evangelio de una manera gratuita. Cede todos sus derechos por amor a los demás. Cuando habla Romanos capítulo 14, que habla del cuidado hacia los débiles, también está manifestando esa actitud de mansedumbre. Y cuando Jesús en el capítulo 13 le lava los pies a sus discípulos, ese puesto de subordinación de Jesús al lavarle los pies a sus discípulos, está hablando de la mansedumbre de Jesucristo. ¿Ven? Pero ahora habla también ¿de qué? De la humildad. Habla de la humildad. Jesús daba una definición, el pastor Jesús daba una definición muy bonita de humildad, no esta semana pasada, sino cuando él volvió a predicar anteriormente, y hablaba del texto que habla Filipenses capítulo 2, el texto en el que decía: ¿tenéis alguna consolación en Cristo? ¿Tenéis algo de amor en Cristo? Él decía, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿Qué cosa? Cuando nosotros estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, nosotros tomamos una actitud de humildad. Pero hay otro texto que define muy bien en la palabra el concepto de humildad. El concepto de humildad habla en Romanos, en el capítulo 12, y lo define muy bien, porque humildad no es pensar mal de nosotros mismos o pensar menos de nosotros mismos. Eso no es humildad. Humildad es pensar con cordura de nosotros mismos. Eso es humildad. Es no tener, como dice Romanos capítulo 12, no tener más alto concepto de nosotros mismos, sino el concepto que Cristo tiene de nosotros. Conforme a Cristo nos ve, nosotros tenemos que pensar así. Eso es pensar con cordura. Y yo creo que sabemos muy bien, por lo menos la palabra lo dice que a cada uno se le ha dado una medida de fe. Y conforme a la medida de fe que repartió a cada uno, así tenemos que pensar. Eso es ser humilde. Ser humilde no es rebajarnos, ser humilde no es pensar mal de nosotros, ser humilde no es pensar menos de nosotros, ser humilde es pensar como Cristo nos ve a nosotros, conforme a la medida de fe que Cristo ha repartido a cada uno de sus hijos. Así que, mansos y humildes. Y quiero